Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Aquí pues vamos con la otra clase. Hoy vamos a hablar, siempre les voy a mandar la presentación en PowerPoint. Hoy vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. Así de que pues vamos a ver que el Producto Interno Bruto tiene como objetivo principal medir la actividad económica, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos, fíjate, producidos dentro de la economía formal de un determinado territorio, sin importar el origen de las empresas, excluyendo todo aquello que se produce, excluyendo en el marco de la economía informal o de negocios ilícitos. Como sabemos, nuestra economía está principalmente formada por ese sector informal. Entonces, ¿por qué el Producto Interno Bruto habla sobre una economía formal? Porque eso es lo que puede tener estadísticamente hablando. A eso me refiero, es decir, el Ministerio de Economía tiene información, datos económicos de empresas formales que están dentro de la estructura formal de una economía. Ya sea una micro, una pequeña, una mediana, una gran empresa. Ahora, yo hablo sobre micro y hablo sobre pequeña empresa. Normalmente, de acuerdo a aspectos estadísticos, dice que el 80% de la economía se mueve a través de la economía de la micro y de la pequeña empresa. Pero existe un sector informal que no está dentro de las estadísticas de la micro y de la pequeña empresa, como por ejemplo las señoras que venden los mangos, las señoras que venden en las esquinas, todo aquel sector que no está de alguna manera estadísticamente hablando como información a la mano, y eso hace variar precisamente el Producto Interno Bruto en El Salvador. Hay una gran economía a nivel informal en El Salvador que pues no se puede manejar la estadística. Lógicamente aquí hay diferentes factores que pueden incidir. Primero tenemos mucho tiempo, 14 años de no tener un levantamiento de información por parte de la Dirección General de Estadística y Censo, es decir, no hay un censo. Y eso vuelve difícil precisamente un cálculo más real acerca del Producto Interno Bruto. Hemos de recordar que ustedes podrán tener ese dato en cuanto a que tenemos tres sectores, el sector industrial, el sector comercial, el sector de servicios. En el industrial pues va la parte de la agroindustria, es decir, el sector agropecuario. En ese sentido entonces, pues el Producto Interno Bruto pues lo que ve es la parte macroeconómica. La parte microeconómica pues lo vamos a ver posteriormente. En ese sentido, dentro de las variables macroeconómicas, este Producto Interno Bruto expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios que tiene una demanda final en un país o en una región. En el caso de El Salvador, estamos hablando de la producción que se genera en el país. Digamos, por ejemplo, en el sector agropecuario, como ustedes saben, tenemos la pesca, tenemos el cultivo, etcétera. En la industria tenemos toda la parte del proceso de transformación de materia prima a producto terminado, la parte de comercio, que es la compra y venta de productos, y el servicio. Aquí en este sector es el que se ha tenido mayor evolución, y es por eso que nosotros decimos que la economía salvadoreña se ha vuelto una economía de carácter consumista, porque se ha perdido la parte del agro, es decir, la base económica de un país como el nuestro siempre ha sido la agricultura, pero debido a fenómenos naturales, a la guerra, a los problemas que existen ahora en términos de mara, la producción de la agroindustria se ha venido bastante abajo.
Si a eso los esfuerzos del gobierno no han sido muchos, lógicamente pues esto ha mermado. Por consiguiente, la gente ha tenido que emigrar hacia dos lugares. Primero, hacia la parte urbana, y no es al casco urbano de los pueblos, sino a las ciudades. Y el otro, pues la emigración que se ha habido para Estados Unidos. Ustedes podrán recordar que en Estados Unidos existen 3 millones de salvadoreños, que lo que genera es una forma de importar los dólares, que son los que le dan la estabilidad económica al país. Esta situación de los factores hace de que el Producto Interno Bruto en el país tenga un crecimiento, porque definitivamente está teniendo un crecimiento, como ustedes van a ver en el enlace que les estoy enviando. Sin embargo, un crecimiento de un Producto Interno Bruto, es decir, de una producción nacional de 2.5 puntos, no está generando la cantidad suficiente para poder generar mayor cantidad de empleo. Y los inversionistas extranjeros, como ustedes saben, pues no está viniendo, porque no existe una estabilidad económica, no existe una seguridad jurídica, y tampoco existe los niveles de inversiones, ni locales, ni internos, ni mucho menos pues no tenemos una inversión extranjera. Entonces eso vuelve el Producto Interno Bruto limitado a su real crecimiento que pudiera tener una economía, sobre todo las economías en este sentido cuando no son desarrolladas. Tomando en cuenta entonces la formalidad de la empresa, del sector informal pues queda a un lado. Podemos entonces hablar en términos macroeconómicos, que existen 3 conceptos. El primer concepto es el Producto Interno Bruto, que se lo conoce como PIB. Tenemos también el Producto Interno Bruto nominal, el de carácter real y el per cápita. Aquí en términos conceptuales, pues les diré que el Producto Interno Bruto nominal se caracteriza por el valor a precios de mercado corriente de los bienes y servicios producidos en un determinado tiempo. Aquí es importante entonces el hecho de que el Ministerio de Economía haga censos acerca del precio que se está dando el producto en los diferentes puntos de venta de mercado. Con respecto al Producto Interno Bruto real, es calculado por el precio constante de los bienes y servicios finales producidos en un país. Los precios constantes se calculan a partir de una base. Esa base que se calcula no debe tener factores que incidan fuertemente, es decir, si hubo una sequía, pues ese año no se toma en cuenta. Si hubo un evento natural, no se toma en cuenta, porque eso generaría en términos de cálculo pues una distorsión. Es más o menos sacar un producto interno en donde las variables pues no sean incidentes, o los efectos o los fenómenos no sean. Y el Producto Interno per cápita es la división del Producto Interno Bruto por el número de habitantes. Aquí tenemos el problema, como estábamos explicando. No tenemos un censo y por consiguiente nada más hacemos una extrapolación y hacemos una proyección de lo que posiblemente tengamos en el país. Ya hace 2 años hablábamos de 6 millones, el año pasado se hablaba de 6.5 millones y ahora se está hablando de 7 millones. Sin embargo, para hacer el cálculo, por ejemplo, en esta crisis en la que estamos, se dice que la familia salvadoreña está formada por 5 personas en promedio. Pero si ustedes pueden ver el cálculo, dividir los 7 millones entre 5, pues nos está dando una cantidad sensible de familia que lógicamente pues no nos cuadra con los datos estadísticos de la dirección. Así podemos entonces decir que el PIB se calcula en base a dos situaciones. La primera es al flujo de gastos y la segunda es al flujo de las rentas, es decir, de los ingresos. Veamos en el primer caso. ¿Qué forma el flujo de gastos? El consumo de los bienes y servicios adquiridos por la familia. El segundo flujo de gastos es la inversión de las empresas.
El segundo flujo, el tercer flujo, mejor dicho, es el gasto público. Y el cuarto son el resultado entre las exportaciones y las importaciones. Ya sabemos que exportar más es positivo sobre las importaciones, pero si las importaciones son mayores, entonces ese flujo de resultados es negativo. Y finalmente, con respecto a las rentas, a la distribución de las rentas en los aspectos macroeconómicos, hay que tomar en cuenta los salarios, el alquiler, los diferentes impuestos, IVA, renta y los beneficios que reciben las empresas con las que trabajan y las que generan la producción nacional. Así que podemos concluir entonces que la relación de los resultados pueden darnos como indicadores cómo está nuestra economía. Si el Producto Interno Bruto llegase, por ejemplo, a niveles de 4, tendríamos como resultado que existe un atractivo del país. Allá por el año de 1960, perdón, 1970, había un atractivo. El atractivo era para las empresas internacionales, para la inversión extranjera, era que teníamos una mano de obra barata. Y aquí tuvimos mucha afluencia de inversión extranjera generando maquilas. Y éramos un país bastante atractivo en términos de costos, porque los costos eran menores. Pero paulatinamente, con la guerra popular prolongada que hubo, la economía tuvo un retroceso y los otros países de Centroamérica aprovecharon para reducir los costos y entonces se volvieron atractivos, principalmente Nicaragua, que paulatinamente fue creciendo. Diferente en el caso de Costa Rica, que siempre fue un atractivo cultural, y Panamá, pues que en 1999 le devuelven el canal de Panamá, y eso al devolverle, pues la economía comienza a tener un soporte económico, un Producto Interno Bruto a través de la comercialización del canal, y eso lo vuelve importante a Panamá. Así, de la misma manera, pues El Salvador fue perdiendo su atractivo a nivel de inversión extranjera. Esto pues ya en 1992 comenzó a tener un repunte cuando hubo las privatizaciones nuevamente, pero ya pues con los terremotos, la falta de identificación de una política de gobierno, pues eso hizo de que pues el país no fuera creciendo de la manera como debía de crecer. Y eso pues lógicamente llega a todos los sectores, tanto el agro, principalmente se ha reducido en términos de inversión, se ha vuelto caro, y pues lógicamente los otros países también han tenido un despunte en ese rubro y pues nos están mandando de retroceso, nos están mandando a la cola. Por ejemplo, como ustedes saben, el café, que no ha tenido el aporte. Guatemala, que sigue siendo un país y condiciones en donde se puede importar frutas y verduras, legumbres. Honduras, que siempre ha tenido como soporte económico de su Producto Interno Bruto el cultivo del banano. Y Nicaragua, que ha tenido como auge el repunte de la inversión extranjera, es decir, ha tenido una inversión extranjera que le ha interesado, y eso ha dado pauta con políticas de gobierno que, aunque sea Daniel Ortega, pues las políticas de gobierno hasta antes del conflicto que se le ha dado internamente, pues ha tenido un próspero situación económica con respecto a los países de la región. Ok, cuídense muchachos, cuidado con el coronavirus, lávense las manos, no salgan si no es necesario, y nos vemos hasta la próxima.